Abrir un libro y sumergirte en sus páginas es un viaje apasionante que puede llevarte a revivir una época histórica, a conocer otros mundos, a resolver un misterio, a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Pero la lectura también es una forma de cuidarse y de entenderse. Un libro abre las puertas a conversaciones necesarias sobre lo que sentimos por dentro. Con motivo de la celebración hoy jueves 23 de abril del Día del Libro, en el podcast De Cabeza que impulsamos desde la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha, queremos hablar sobre libros y sobre literatura con Damián Alcolea. Damián Alcolea es actor, escritor y conferenciante y ha transformado su experiencia con el trastorno obsesivo-compulsivo en una herramienta de ayuda para los demás. A través de sus libros Tocados y Sé tú mismo y de su labor divulgativa, comparte un mensaje cercano y valiente que busca romper estigmas y recordar que hablar de salud mental también es un acto de empatía, de comprensión y sobre todo de esperanza. Damián recibió en el año 2019 nuestro premio Quijote por su gran contribución en la lucha contra el estigma en salud mental. Sus testimonios en primera persona son una mirada de esperanza para todo el colectivo de personas con sufrimiento psíquico y sus familias, y una puerta hacia la lucha y la reivindicación de derechos. Damián, bienvenido a De Cabeza. Muchas gracias, Rafa. Gracias por invitarme al podcast y gracias por tus palabras y por tu presentación. Muchas gracias. Aunque ya he apuntado algunos datos fundamentalmente biográficos y profesionales, para aquellos oyentes que no te conozcan, preséntate tú. Cuéntanos quién es Damián Alcolea. Pues yo diría que Damián Alcolea es una persona sensible a la que siempre le ha movido el deseo de conectar con los demás de diferentes maneras, y el primer camino que encontré fue el teatro, y luego el teatro me llevó a dar charlas sobre mi experiencia personal con el trastorno obsesivo compulsivo, que ese ha sido mi desafío personal durante toda la vida. Yo enseño a hablar en público, doy formaciones sobre comunicación. Esta pregunta que me has hecho tú a mí, yo se la hago a mis alumnos y alumnas en la primera sesión. Les digo, ¿cómo te defines? ¿Quién eres tú? ¿No? Y cuando alguien no encuentra la manera de definirse, le digo, ¿cuál ha sido tu desafío? Bueno, pues el mío ha sido siempre la salud mental. Eso ha definido y ha vertebrado mi vida. Y yo creo que el punto, digamos, definitorio en mi vida fue cuando tomé conciencia de que yo podía hacer algo con esa experiencia, ¿no? Y lo que decidí hacer fue compartirla, dar charlas, y es una experiencia que me llena muchísimo. Y bueno, pues ese soy yo. Pues precisamente para eso está también este podcast, para escuchar testimonios como el tuyo, en este caso más centrado en una de tus facetas, conferenciante, actor. Has participado, aparte de actor de teatro, también en serie de televisión, pero eres escritor, y escritor de dos libros bastante diferentes. Vamos a, como decía señor Francisco Umbral, vamos a hablar de tus libros, y el primero de ellos, que es Tocados, se publicó en el año 2015. Es un viaje emocional, como se afirma en la portada, de dos personajes, de Juli y de Adrián. ¿Qué supuso para ti, Damián, ese viaje? Pues para mí supuso como llegar a la cima de la montaña. Siempre había soñado con escribir desde que era pequeño. Es verdad que mi primera incursión en las historias fue, quiero decir, a nivel profesional a través del teatro, pero si yo hago memoria, yo de pequeño ya escribía pequeños relatos, pequeñas historias, y a mí todo lo que tenía que ver con la lectura y con la escritura me flipaba. Y desde muy pequeño, cuando yo estaba, bueno, pues muy metido en mi proceso ya con mi psicóloga cuando era adolescente, en mi proceso de terapia, en mi proceso terapéutico y de recuperación del trastorno obsesivo compulsivo, yo ya soñaba, yo ya tenía la semilla de esta historia. Entonces, cuando conseguí publicar Tocados, fue como llegar a la cima de la montaña, como digo. Fue como una catarsis muy grande. Al fin y al cabo, Tocados es una historia de ficción, pero está hecha de retazos de mi propia experiencia. Al fin y al cabo, Adrián soy yo. Y lo más potente de Tocados fue recibir tantos y tantos y tantos comentarios de personas que me decían que se sentían tan identificadas con la historia, les había ayudado muchísimo. La historia de Tocados era como una luz en sus procesos. De verdad que para mí Tocados fue un punto de inflexión en mi vida, y a partir de ese momento que yo me di cuenta de que era capaz de escribir un libro, también mi vida dio un giro muy importante. Muchas veces cuando escuchas a escritores y escritoras que hablan sobre sus libros, muchas veces cuando son historias noveladas, como es el caso de Tocados, siempre está la típica duda o la típica pregunta de cuánto hay de
Adrián en este caso, cuánto hay de este protagonista en el autor. Creo que en el caso de este libro, claro, ya no es solo que tenga partes autobiográficas, sino el miedo a la dificultad, ese temor que tú superaste, ese llegar a la cima de decir, voy a contar una experiencia que para mí ha sido traumática, pero que creo que contarla es mi objetivo de vida. El llegar a ese momento de decir, voy a escribirla, es también como una meta, ¿no? Decir, voy a hacerlo, voy a contarlo, igual que lo haces en charlas, pero contarlo, aunque sea de manera ficcionada en un libro, también es muy importante porque eso queda ahí. La charla es momentánea, el libro queda ahí y te lo encuentras, como yo lo he visto en alguna biblioteca, y claro, que alguien lo coja sin saber qué es, con esa portada tan bonita de la llave, que es parte importante de la historia, es algo importante, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, fue un proceso, efectivamente, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que hace 20 años la conciencia de la salud mental era muy diferente a como es ahora, hace 30 años. Entonces ha sido un proceso muy lento porque yo empecé con un blog, compartiendo mis experiencias de una manera anónima, hasta que me di cuenta de que si yo realmente quería servir a ese propósito que yo tenía que dar el paso de decir quién era. Y en un momento dado en el blog dije, bueno, mi nombre es este, soy actor, en ese momento trabajaba de actor, soy actor, me llamo Damián Alcolea y este soy yo. Y para mí fue una liberación el pensar, bueno, es que me da igual lo que la gente pueda decir o pueda opinar, ¿no? El hecho de haber tomado ese paso y haber hecho esa pequeña liberación en el blog también me ayudó a dar el paso de dar mis charlas, que yo creo que fue un paso muy difícil al principio, pero también muy, muy necesario. Y luego, bueno, pues todo fue a una, ¿no? Y luego ya, pues, el libro que llevaba 7, 8, creo que 9 años escribiéndolo, pues finalmente tomó forma y se hizo realidad, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante reconocer que la conciencia con respecto a la salud mental, bueno, ha cambiado mucho, sobre todo a raíz de la pandemia. Ahora todo el mundo habla de salud mental, o muchísima gente habla de salud mental, lo cual por una parte es bueno y por otra parte es peligroso, ¿no? Porque que se banalice. Se banaliza mucho en redes sociales, el TOC se banaliza mucho, el trastorno bipolar se banaliza mucho, el autismo se banaliza mucho, bueno, todo malestar psíquico se banaliza mucho. Personas que no tienen un malestar psíquico afirman que lo tienen, y las personas que realmente lo tienen realmente sienten vergüenza de compartirlo abiertamente, ¿no? Entonces es una paradoja muy grande, ¿no? Pero bueno, tenemos que decir que en este contexto es verdad que bueno, que hay más libertad o la gente se siente más libre para hablar de ello. El contexto del que nació Tocados era diferente. No había más prejuicios, había más estigma, y yo lo viví. Comentabas que a raíz de la publicación de Tocados y también de tus apariciones en charlas y en diferentes eventos, como una aparición en el Congreso de los Diputados que recomiendo a la gente que busque, o bien en la página web tuya o bien en YouTube, que es estupenda, es maravillosa, es muy emocionante, la verdad. Has recibido muchos mensajes de cariño a través de redes sociales, muchos mensajes de personas que también tienen trastorno obsesivo compulsivo o personas que en su entorno lo conocen y te han animado y te han dado las gracias. ¿También has recibido a través de redes sociales críticas, mensajes negativos? Porque hay muchos escritores que se han quitado redes sociales por los mensajes que reciben. Sí, también los he recibido, sí, también los he recibido, y es verdad que solemos centrarnos más en un mensaje negativo que en 100 positivos. Sí, los he recibido, y quizá los que más me han dolido han sido algún mensaje de dentro de personas del colectivo. Quizá han sido por ejemplo, de la charla aquella en el Congreso de los Diputados, recibí tantos y tantos mensajes positivos y tantos mensajes maravillosos, y sin embargo hay uno muy negativo que me llegó, que se me clavó, como, ¿no?, de alguien que decía como que yo había ido al Congreso a llorar delante de la reina, como a suplicar atención, y fíjate qué tontería que un mensaje tan estúpido me hiciera daño, ¿no? Y me hizo daño porque venía de una persona que formaba parte de una organización, bueno,
en defensa de la salud mental, ¿no? Entonces pensé, jope, qué pena, ¿no? Qué pena. Pero tengo que decir que el 99% de los mensajes que recibí y que suelo recibir son muy positivos y intento centrarme en eso. Al final podemos elegir lo que vemos y en lo que ponemos la atención. Claro. No, y como comentabas antes, afortunadamente cada vez hay más conciencia, más sensibilización sobre la normalización de la salud mental, hablar abiertamente de que tienes un problema, de que vas al psicólogo, de que necesitas ayuda, de que te encuentras mal, de que no hay ningún problema, y también normalizar un poco el que tú tengas un problema de salud mental más o menos grave no te cambia, no eres una persona con ese trastorno, eres una persona con ese trastorno, no eres ese trastorno. También es importante el visibilizar eso, pero sí que es importante también el concienciar a la gente del daño y de la importancia que tiene los comentarios y las redes sociales, que yo creo que eso que es muy problemático el uso que se da de ellas, porque la gente alegremente dice cosas muy, muy hirientes, muy negativas y puede ser preocupante lo que digan Totalmente. en ellas. Y con el TOC pasa algo, que es que con el TOC, con muchos trastornos, pero con el TOC en particular, pasa algo que es que puedes tener un TOC grave, pero si has conseguido ocultarlo, es como que muchas veces la gente, yo lo que he experimentado muchas veces es cuando se me nota mucho que tengo TOC, me refiero al pasado sobre todo, ahora las cosas han cambiado, sobre todo porque yo voy por delante, yo cuando tengo un grupo nuevo, cuando trabajo en una empresa, yo de lo primero que hablo es de salud mental. Entonces, y de lo primero que hablo es de mi condición. Entonces, pero en el pasado, ¿no? Si se me notaba mucho que tenía TOC, recibía burlas, y si no se nota nada porque he conseguido taparlo, he conseguido ocultarlo, entonces decían, ¿y este qué hace hablando de salud mental? O sea, si no le pasa nada, ¿no? Entonces, lo que no nos podemos olvidar es que la salud mental, el malestar psíquico, es una herida interna y que las heridas no se ven a simple vista, pero están ahí, ¿no? Y hay gente que es verdad que hemos conseguido camuflar o ocultar o manejar, llámalo como quieras, nuestros síntomas, pero uno sabe lo que vive y uno sabe lo que ha vivido. El segundo libro, que lo publicaste en 2021, se llama Sé tú, cómo comunicar de forma auténtica y transformar tu vida y tu mundo. Realmente es un manual, yo creo que es un manual de herramientas bastante valiosas para que la persona que lo lea, primero, aprenda a conectar con su yo, que creo que es el mensaje que transmites, la autenticidad a la hora de comunicar, y que sirva eso para conectar con los demás. Es como un manual para aprender a expresarte, a hablar, no hablar en público, sino a hablar con los demás, pero hablar desde tu yo, desde tu verdadera esencia y no pretender camuflar lo que eres. Eso es, qué bien que lo hayas escrito así, porque es eso, y yo siempre digo que al final representa, el método con el que yo enseño comunicación y con el que yo enseño oratoria, y es básicamente comunicar de dentro hacia afuera, no pensando en la impresión que doy o la imagen que doy o en si quiero gustar o si no quiero gustar, sino pensando en, sobre todo, primero de todo, ser fiel a ti mismo, ser auténtico, cuidar tu mensaje, cuidar esa idea que quieres comunicar y tener el valor de hacerlo. Como yo suelo decir, hay veces que uno dice cosas que a la gente no le va a gustar escuchar. Entonces, si partimos de la base de querer comunicar para agradar a los demás, ya estamos cometiendo un error muy grande. Yo cuando fui al Congreso de los Diputados dije cosas que yo podía ver que la gente no quería escuchar, pero hay que decirlas. Y lo importante por eso es ser fiel a uno mismo, ser fiel al mensaje que uno quiere comunicar. Sé tú lo que pretendía, y lo que pretende es ser esa caja de herramientas que, nació porque muchos alumnos y alumnas mías me decían, oye, pues sería muy útil tener un libro con todas estas herramientas que enseñas, y de ahí nació el libro, pero está hecho para cualquier persona a la que le interese comunicar, a la que le interese. Ahora lo estoy enfocando mucho desde los últimos años, el año pasado y este año en concreto, sobre todo estoy dando talleres a personas con enfermedad mental que quieren, o como psíquico, que quieren hablar de su condición, que quieren, digamos, compartirlo con las redes o compartirlo en charlas, pero que no tienen las herramientas, ¿no? Entonces el libro, pues, da unas herramientas que creo que te pueden ayudar a poner eso en pie, ¿no? Aquí no te voy a preguntar por los mensajes o las repercusiones que recibes de fuera, sino
me centro en los alumnos de esas charlas, de esas conferencias, de esos cursos que das. ¿Cuál es la respuesta que recibes de ellos? ¿Qué les aporta o cómo, una vez que terminan el curso y han aprendido, han bebido todo lo que tú les has dado, qué te transmiten? ¿Qué sensaciones positivas te llevas de ellos? ¿Y alguna que se te ocurra o que recuerdes como destacada? Mira, hace poco estuve en una empresa muy conocida de este país dando mi taller de comunicación. Suelen ser 4 días separados, suelen ser 4 jornadas separadas en, pues normalmente una jornada cada semana, durante 4 semanas. Y cuando acabó la formación, varias alumnas, pero una en concreto me decía, me has ayudado a encontrarme a mí misma. Me has ayudado tu taller me ha ayudado, luego me escribió un email y me lo puso todo por escrito, así que tengo la suerte de tenerlo, pero me dijo algo así como, me has recordado que tengo algo importante que decir, porque yo esto es algo en lo que hago mucho hincapié, todos tenemos cosas importantes que decir, pero es que es la verdad, todos tenemos cosas importantes que decir, y hay veces que por la autoestima baja o por las vivencias que hemos tenido creemos que no tenemos nada que aportar o no tenemos nada que decir, y esta mujer maravillosa, que además hizo un proyecto final, un discurso final increíble, me decía, me has recordado que tengo cosas importantes que decir y ahora estoy ilusionada por decirlas. Entonces, eso para mí es el mayor premio, ¿no? Que la gente se dé cuenta de que tiene cosas valiosas que decir y que se atrevan a compartirlas, ¿no? Ese es el mayor premio. Mira qué bonito, me ha gustado mucho la frase esa de tu alumna. Como no hay dos sin tres y algo hemos hablado antes de empezar esta charla, andas enfrascado en un tercer libro. No sé cómo va el proceso, hasta dónde va avanzado, si vas subiendo a la montaña, has llegado ya hasta arriba, cómo va y si puedes adelantar algo de qué va a tratar. Pues mira, espero terminarlo en los próximos meses, la verdad es que estoy bastante centrado en él. Empecé a escribirlo antes de la pandemia, pero la pandemia es verdad que me golpeó mucho, como a todo el mundo, o como a muchas personas psicológicamente, y por eso también aparqué este libro y decidí impulsar Sé Tú, que Sé Tú era un proyecto que llevaba también desde hacía tiempo. Sé Tú me parecía un proyecto más al que podía enfrentarme mejor, ¿no? Porque al final era convertir mis ideas y mis enseñanzas en un libro, mientras saqué adelante Sé Tú. Y ya una vez que estuve mejor, pues volví a este libro y espero terminarlo los próximos meses. Estoy terminando ya los últimos capítulos y en cuanto termine pues tendré que reescribir y editar y todo, pero ya la parte más difícil yo creo que ya estoy a punto de terminarla. Es un libro que es una novela, se basa en 3 pilares que para mí son fundamentales. Es una novela adolescente y habla sobre el acoso escolar. Entonces, yo sufrí acoso escolar y para mí es importante hablar sobre este tema. Entonces, la novela trata sobre el acoso escolar, trata sobre el arte y trata sobre la salud mental. Y junta esos 3 vértices, yo creo que la historia está muy bien. Si algo te puedo adelantar es que tiene mucho que ver con la mujer también, que el libro, en la novela se recuperan las historias de lucha de 25 mujeres artistas olvidadas, menospreciadas por la historia. No deja de ser una novela, pero se apuntan, se comentan, porque al final la historia tiene que ver, uno de los protagonistas es un profesor de historia del arte y otra de las protagonistas es una chica albina que sufre acoso escolar. Luego en cada capítulo te va mostrando el punto de vista de cada uno de los compañeros de la clase y vamos viendo, cómo está su cabeza, ¿no? Cómo cada alumno, incluso el más antipático, pues también tiene algo por lo que sentir empatía hacia él, ¿no? Entonces, es un libro, es como yo lo llamo, es una novela tapiz, porque es como un tapiz de personajes y espero que le guste a la gente, la verdad. A mí la verdad es que me lo has vendido tan bien que estoy deseando que lo termines ya y que se pueda leer, se pueda comprar. Como hoy es el día del libro y hemos venido a hablar de libros y ya hemos hablado de 2 de ellos, quiero también que nos cuentes a la audiencia del podcast de Cabeza, que nos hables de algunos libros, de algunos autores, de algunas autoras que o que te hayan marcado o que quieras recomendar en la lectura de sus obras. Puede ser de cualquier tipo, porque te hayan emocionado, porque te parezcan libros importantes para leer. Pues mira, yo así a bote pronto recomendaría 2.
bueno, recomendaría muchísimos, la verdad, pero bueno, ahora mismo El tiempo es recomendaría. finito, sí. Uno de ellos es uno de mis libros de cabecera, fue escrito por un psiquiatra y no es una novela, es una memoria, digamos, muy conocida. Se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Frankel. Bueno, en el libro Viktor Frankl comparte su experiencia, cómo fue hecho prisionero por los nazis, cómo pasó 3 años en 4 diferentes campos de concentración, cómo lo perdió todo en esa oscuridad tan absoluta, encontró el sentido. De Es la un vida. libro que a mí me ha ayudado muchísimo en muchos momentos de mi vida. Es un libro muy duro, pero también lleno de luz y lleno de esperanza. Y yo muchas veces lo recomiendo porque realmente es un libro muy, muy potente. Y el otro libro es Y se lee muy fácil, parece más complicado, no es grande, es un libro que además si la historia te atrapa, lo devoras, no le das fin, no le puedes dar fin a la página y dices un poco más, un poco más. Sí, es un libro el que se lee muy fácil, es verdad. Y luego el segundo libro que recomendaría es una novela de una escritora que me encanta, que es Margaret Atwood, y la novela es El cuento de la criada, que bueno, que es muy conocida, pero es verdad que me impactó y yo creo que es importante leer ese tipo de historias porque El cuento de la criada presenta un futuro que parece distópico, pero que en el fondo no lo es, porque ya vemos que vivimos en un equilibrio muy vulnerable y muy sutil y cualquier persona maligna que llega al poder pues puede desembocar o puede llevar el mundo a un lugar muy oscuro, ¿no? Y me gusta la forma de Margaret Atwood de escribir y aparte que es precioso cómo escribe, cómo te mete en la historia, cómo te mete en ese mundo que ha creado, es increíble. Coincido también con la lectura. Este ya no es tan sencillo de leer, requiere, porque además es un libro que tú decías, si algún gobernante llega, a lo mejor desgraciadamente alguno de ese estilo ya ha llegado a algún sitio. Ha llegado, exacto, exacto. ¿Y qué libro tienes ahora? Dime. Perdona, no, que te iba a decir que te iba a recomendar luego, muy rápido, 2, mira, que es sobre salud mental, que es Locura, un elogio de la diferencia, no sé si lo conoces, es un cómic, es maravilloso. ¿De quién es? José Valenzuela y Alfredo Borés. Es maravilloso. Tengo que decir que en un par de páginas me metieron como personaje. Anda. Sí, es chulísimo. Para mí es un honor y lo recomiendo porque es precioso. Habla sobre historias de malestar psíquico, maravilloso. Y luego es verdad que últimamente, que es lo que me ibas a preguntar, que últimamente estoy metido, es verdad que últimamente por el tema del libro que estoy escribiendo, pues leo muchísimo de historia del arte. De historia del arte y mujer, de historia del arte desde la perspectiva de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo muchísimos porque ahora tengo una librería, una biblioteca llena de ese tipo de libros, todos maravillosos. Recomendaría este de Pintoras, que es de Sara Ruballo, que es una historiadora del arte muy conocida. Tiene también una segunda parte que también la tengo, que cuenta las historias de pintoras, muchas de ellas desconocidas en nuestros días. Y luego también recomendaría este, que es muy gracioso y muy simpático y súper lleno de información increíble, de Blanca Aguilera, que es una historiadora del arte también muy conocida en redes sociales, y se llama Lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas. Y entonces te plantea cuadros y te los analiza con curiosidad, así que está muy bien. Y el libro que me estoy leyendo ahora, que me estoy terminando, solo por curiosidad, es este. No tiene que ver con salud mental, pero bueno, La luz que no puedes ver, de Anthony Doerr, es una novela que ganó el premio Pulitzer. Tiene que ver con en la Segunda Guerra Mundial y sobre una niña ciega que tiene un periplo increíble y bueno, es un libro muy chulo, muy triste, pero muy bonito también. Y aunque lo hemos hablado antes, por ir finalizando, durante la charla hemos hablado de libros, pero también hemos hablado de salud mental y aunque también lo has comentado, hemos evolucionado como sociedad en entender y en comprender qué es la salud mental, pero aún faltan muchas cosas. Para ti, ¿qué crees que es lo fundamental que puede faltar? ¿O qué crees tú que es lo más importante que podemos en este momento necesitar de la sociedad en cuanto a entender y a comprender la salud mental? Yo creo que lo que nos hace falta más a todos en general como sociedad es escuchar. Ahora todo el mundo está muy centrado en
Cuando doy mis cursos de comunicación, yo les digo, la comunicación realmente parte de escuchar. Primero tienes que escuchar muy bien para saber lo que es necesario decir, cómo has de decirlo y a quién se lo tienes que decir. Y el problema actualmente es que hay mucho ruido y no escuchan lo suficiente, ¿no? Entonces no hay suficiente escucha y eso desemboca en que no hay suficiente empatía real de entender realmente el sufrimiento, ¿no? Yo muchas veces he decidido en mi vida, o decidí, ahora ya porque lo hablo abiertamente de todas partes, ¿no? Pero en el pasado muchas veces en ciertos contextos decidí no hablar de mi sufrimiento y de mi TOC y no ponerlo nunca como una excusa, si llegaba tarde y tal, aunque muchas veces llegaba tarde, por ejemplo, por mi TOC, porque muchas veces la respuesta que recibía era, bueno, pero a mí también me pasa esto. Bueno, pero yo también tengo manías. Bueno, pero yo también tengo ansiedad. Bueno, pero yo también... Entonces llega un momento en el que ya te cansas de no recibir la empatía que crees que mereces, ¿no? Y yo creo que la siguiente revolución global, o así lo quiero creer, va a ser la de la empatía, porque o tenemos empatía hacia todos, no solo hacia las personas que tengan enfermedad mental, sino hacia las personas que sufren racismo, hacia las personas que sufren homofobia. Algo que me gusta decir, ninguna lucha me es extraña. Ninguna lucha me es extraña. Y es que ninguna lucha nos tendría que ser extraña. Y hasta que no empaticemos con todo, realmente las cosas, yo pienso, no cambiarán de verdad, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es escuchar de verdad y querer ver al otro de verdad. Escuchar es que es complicado porque la gente muchas veces no quiere ya no escuchar, ni siquiera oír lo que le estás diciendo y es incapaz de procesarlo y decir, voy a ponerme en el lugar de esta persona para ver realmente por qué me está contando esto, porque claro, lo que tú decías, ¿no? Yo también tengo problemas de depresión o de ansiedad, sí, bueno, pero tú no sabes los que tiene la otra persona, tienes que escucharle, tienes que realmente entender cómo es esa situación. Yo creo que tenemos esa necesidad de siempre como opinar, de siempre decir algo, de siempre... Y yo, que a veces doy charlas sobre comunicación empática, a veces digo, si es que el mayor regalo que podemos dar es estar y escuchar, sin valorar, sin decir, sin añadir, estar y escuchar y crear un espacio para que esa persona exprese su dolor sin ser juzgada y exprese sus sentimientos y ya está. Estar es el mayor regalo que podamos dar, sin opinar, sin decir, sin menospreciar. ¿Cuántas veces compartimos un sufrimiento y recibimos, pero bueno, no es para tanto, ánimo, tal? Claro que es para tanto. ¿Por qué tenemos que recibir? Que yo no digo que tampoco me agranden el sufrimiento, pero simplemente escucharlo. Entonces yo creo que ese es el trabajo que tenemos como sociedad, ¿no? Crear entre todos ese lugar para que los demás puedan compartir su dolor y no lo juzguemos. Escuchar y aceptar a la otra persona. Eso es. Muy bien, pues yo creo que es un buen mensaje, Damián, para finalizar esta charla en la que hemos hablado de muchas cosas. Me quedo con esas recomendaciones de libros que nos has hecho y sobre todo te animamos a que te des prisa en terminar los últimos capítulos y pronto tengamos esa nueva historia en las librerías. Ojalá, muchas gracias por darme ánimos porque siempre vienen bien y gracias por invitarme a vuestro podcast de cabeza. Rafa, ha sido un placer estar este ratito con vosotros. Pues nada, muchísimas gracias, Damián, y a todos ustedes, los oyentes de Cabeza, les esperamos próximamente en una nueva edición del podcast. Un saludo, hasta luego.